Buenas, buenas. 14 de agosto, 10:57 de la noche, para variar tardísimo. Vamos a grabar, pero con todo el gusto del mundo. ¿Cómo está Ana Cris? Todo bien, Richard, ¿cómo vas? Excelente Todo aquí. bien, felizmente. Primero que todo, recordar que a partir de esta semana, Convergencia se publica los miércoles, los viernes y los domingos, y estamos tratando que sea mucho más corto que cuando se publicaba solamente 2 veces a la semana. Por lo tanto, este capítulo se está estrenando mañana, viernes 15 de agosto, ahí, por ahí de las 5 de la mañana. Y por ser mañana que se va a publicar, Ana Cris va a decir algo y luego yo sobre esa fecha. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los costarricenses y segundo, un muy feliz día a las hermosas madres de Costa Rica que gestan a los ciudadanos costarricenses, que son valientes y que son aguerridas y que han hecho esta hermosa patria lo que es el día de hoy. Benditas sean. Y también mi felicitación a todas las mamás, ¿verdad? Yo en mi vida solamente me he criado con mujeres, ¿verdad? Tías, mi abuela, y yo sé los retos que enfrentan, ¿verdad? Desde la maternidad, la devoción que le dan a cada minuto de su vida y lo importante o lo primordial que son para ellas, pues sus hijos, o sea, nosotros. Entonces, en mi caso, pues mi mamá fue mi abuela y ella ya no está, obviamente, ya bastante mayor. Ella se fue hace 21 años, un montón de tiempo. Entonces, un día como eso, pues yo la recuerdo a ella, pues, y les hago llegar también una sincera felicitación, porque sé que la mujer es sinónimo de fortaleza, ¿verdad? Y la madre, el doble. Sí. Por cierto, un Entonces, saludo al cielo a mi hermosa madre también. ok, ahí vamos con un saludo de larga distancia. Sí, 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 sí. Esta edición de Convergencia abarca el miércoles 13 de agosto y el día de hoy, jueves 14 de agosto, y como siempre, Ana Cris marca la pauta y yo sigo. Bueno, primero que todo quiero contarles, este tema lo íbamos a tratar de una manera, pero al final decidimos hacerlo de otra, porque se tocó un punto en una conferencia con el señor Donald Trump, donde dio unos datos sobre un tema que tenía que ver con Washington, ¿verdad? Y cómo estaba la, Comentario, hizo un comentario. sí, hizo un comentario, correcto, hizo un comentario sobre cómo estaba la situación en Washington. Entonces vienen a colación los datos de cómo estaban varias capitales de diferentes países de América Latina, entre ellos, pues Brasil, estaban hablando de Colombia, en términos generales los países, y Costa Rica salió al paso con San José. Entonces, esto ha sido utilizado por algunos personajes de la oposición para empezar a hablar sobre el tema de la seguridad. Y afortunadamente encontramos bueno, no, encontramos no. Richard encontró un artículo muy bueno. Yo al principio yo lo leí y yo dije, sí, está buenísimo. Y tratamos, como siempre, de mostrarles el lado imparcial de la historia, que eso es lo que nos ha caracterizado. Queremos que vean este artículo que me pareció muy importante, es de parte, el que comenta es un sociólogo de una universidad brasileña, y él da unos datos vistos desde un punto de vista general, ¿verdad? Y comparando lo que sucede en diversos países de Latinoamérica. Sí, ¿No? ese artículo pensamos que es muy útil leerlo, ¿verdad? Y se los vamos a leer muy rápidamente, pero es muy interesante porque brinda una perspectiva bastante objetiva. Está publicado en la DW, o la Deutsche Welle, ¿verdad? Que es una agencia internacional de noticias radicada en Alemania. Entonces, pues brinda justamente una perspectiva interesante. Entonces, voy a leerlo rápidamente, lo más rápido que pueda y por ahí lo comentamos, pero yo creo que no presta, no necesita como que mucho comentario, bastante claro, pero Sí, ahí sí. vamos. Dice, Costa Rica es menos peligroso de lo que supone Trump. Si bien las cifras de violencia y homicidios han aumentado en los últimos años, el país centroamericano sigue siendo un lugar seguro. La tendencia al alza, sin embargo, preocupa a los expertos, como en muchos lugares, ¿verdad?
Y vamos de una vez. Voy a correr aquí la ventanita para que ya, listo, dice. Aunque las cifras dicen claramente que los niveles de violencia han aumentado en Costa Rica en los últimos años, el país centroamericano, que siempre se ha distinguido por lucir muy buenos números en las clasificaciones de transparencia, democracia y desarrollo, no tiene el dudoso honor de estar entre los más peligrosos de la región. Por ello, llamó la atención que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara en su discurso sobre los lugares donde no querrías vivir, ¿verdad? Esto es a lo que hace alusión Ana justamente. Dice, durante una conferencia para explicar su plan de desplegar a la Guardia Nacional en Washington, aseguró que la situación en la capital estadounidense es comparable a la de lugares considerados peligrosos a nivel mundial, poniendo como ejemplo a Ciudad de Panamá, Brasilia, Bogotá, Ciudad de México, Lima y San José. ¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo, no lo creo, lanzó Trump. Costa Rica era tradicionalmente considerado uno de los países más seguros de América Latina, ciertamente el más seguro, más estable y más democrático de América Central. En los últimos años ha habido un aumento de la tasa de homicidios y un deterioro de la situación de seguridad, sobre todo de la percepción de inseguridad de los costarricenses, pero la tasa de homicidios sigue siendo relativamente baja en el contexto regional, dice a DW Ignacio Cano, sociólogo e investigador del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, crimen organizado. En el 2000, la tasa de homicidios en Costa Rica era de 6,32 por cada 100.000 habitantes, pero en el 2023 vivió un incremento notorio en las cifras de este tipo de delitos, alcanzando un récord histórico de 907 homicidios, tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes. O sea, subió de 6,3 a 17,2. Pero también en esto, Ana, creo que hay que entender Ujú. que esto no es espontáneo, ¿verdad? No. Estas son situaciones que se vienen gestando desde muchos años atrás y Y, detonan de esa manera. y también a nivel regional, no solamente en Costa Rica. Correcto. Seguimos. En 2024 bajó un poco, pero las autoridades esperan que este año haya una nueva alza. El director del organismo de investigación judicial OIJ, Randall Zúñiga, proyectó a mediados de marzo hasta 975 homicidios hasta diciembre del 2025. Las autoridades sostienen que el 70% de los crímenes tienen relación con guerras entre grupos de delincuentes, en el contexto de un alza del narcotráfico, dado que el país se ha convertido en punto y tránsito de salida, de tránsito y salida de droga hacia Europa. Pese a todo, Costa Rica está lejos de los números que muestran países como Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil o México. Aquí está el contexto regional, ¿verdad? O Ujú. continental incluso. Dice, Correcto. la problemática de la violencia en el país viene asociándose cada vez más con la presencia del crimen organizado, dice a DW Micaela Braun, directora para Costa Rica y Panamá de la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Si está No mal importa. pronunciado, las disculpas, no No soy importa. alemán, no mastico alemán. Vinculada al Partido Conservador Unión Ya, bueno. Cristiano-Demócrata, ¿verdad? Bueno, esta señora, pues. Dice, para Costa Rica, la inseguridad es uno de los problemas más delicados y urgentes que hay que resolver. La complejidad del fenómeno supone un gran desafío para un país que tiene acceso a dos océanos y extensas zonas fronterizas y que se encuentra en la ruta de la droga que va del sur al norte del continente, añade la especialista. Dice, a manera de ejemplo, en marzo del 2024, el organismo de investigación judicial daba a conocer hallazgos donde advertía de la existencia de alrededor de 200 grupos vinculados al crimen organizado, conocido como cárteles criollos. El propio OIJ indicaba que aproximadamente 4.000 personas, muchas de ellas jóvenes en tareas de sicariato, trabajaban para esos grupos. La desigualdad en Costa Rica ha crecido considerablemente en los últimos 10 años y muchos jóvenes carecen a menudo de puestos de trabajo y perspectivas, agrega la representante en Costa Rica de KAS. Ahora, importante también aquí es que en Costa Rica el cálculo del incremento de la desigualdad se da de los últimos 20 años, ¿verdad? Según los especialistas.
una tosecita y seguimos. No deja llamar la aten- no deja de llamar la atención que en 2023, de los 907 homicidios registrados, 100 tuvieran como víctimas a nicaragüenses, dice. La crisis que vive ese país ha impulsado la migración a Costa Rica, donde grupos de personas provenientes de Nicaragua han denunciado represión transfronteriza, apuntando a Managua como responsable de parte de la violencia que afecta al territorio costarricense. Siempre hubo fuerte presencia de nicaragüenses en Costa Rica, dice Cano, ¿verdad? A los que se les atribuía muchas veces la responsabilidad por la inseguridad. Y es que son dos cosas distintas, porque a veces en una época sí, venían, no todos, obviamente, un grupo pequeño de nicaragüenses venía y hacía mucho daño, pero era un grupo pequeño, era una minoría porque muchos vienen a trabajar y a trabajar muy duro, pero ahora el paradigma, digamos, ha cambiado completamente porque es otro tipo de situación la que vive Costa Rica a nivel de inseguridad. Por aquello, cualquier Y, cosa, Leo. ok, ahí sí me quedo sin voz, le digo, ayuda. Sí, Dice, porque por ignorancia, esto es importante. Sin duda, la imagen de Costa Rica como un país tranquilo y pacífico ha cambiado al respecto que la Cámara Nacional de Turismo viene advirtiendo hace tiempo tras declaraciones de Trump. Su directora ejecutiva, Shirley Calvo, hizo un llamado al gobierno a tomar medidas para frenar ese fenómeno porque mensajes como el enviado por el presidente de Estados Unidos afectan la imagen del país, obviamente, ¿verdad? Dice, este cambio en el comportamiento de la violencia ha llamado la atención de la opinión pública internacional por ocurrir en un país asociado históricamente con un clima de paz, armonía y estabilidad, lo que posiblemente explica esa mención por parte del presidente Trump, dice Brown. O sea, trata de explicar por qué vino el comentario. ujú, sí, Dice, sin embargo, apunta Cano, el país centroamericano dista de ser un lugar realmente peligroso y cita a continuación. Yo creo que Trump usa a Costa Rica por ignorancia, porque América Latina le parece a él toda un lugar peligroso. Tendría mucho más sentido comparar a Washington, una ciudad que llegó a ser una de las más violentas del mundo unos años atrás, con Colombia, México o Brasil, pero no con Costa Rica, indica. Para el sociólogo, este es aún un país con tasas medias o inclusive bajas comparadas con otros países de la región y perfectamente podría controlar la situación sin tener que recurrir a medidas extremas. Y ese es el artículo que yo creo lo podemos dejar también abajo, el enlace por si alguien lo quiere ver, leer e incluso compartir. ¿Por qué no? sí. Yo creo que es una visión bastante interesante. ¿Cuáles son sus comentarios, Ana Cris, mientras yo toso? No, también quería aportarles que cualquier cosa lo vamos a compartir en nuestros Facebook, por si alguno quiere, bueno, primero, si no nos sigue en Facebook, que nos sigan, porque ahí también compartimos información. Y lo segundo, lo interesante, visto desde un profesional, que es un tercero, ¿verdad? Que lo ve desde el punto de vista de afuera, ¿verdad? Y vemos lo interesante como él está acotando que podría ser comparable, por ejemplo, países muchísimo más grandes, con niveles de violencia más grandes, inclusive Costa Rica, que siempre ha, nosotros como vivimos en una especie de burbuja, lo vemos como grandes diferencias. Ellos lo comparan con otros países que siempre lo han vivido, como Colombia, Brasil, etcétera, y que tienen grandes niveles, y pues lo que dice Trump, pues a mí también me parece que fue un comentario, pues tal vez como dicen ellos fue desconocimiento, pero definitivamente yo siento que no es así. Eso no significa que hay puntos de mejora, hay mucho trabajo que hacer para que no nos convirtamos en un país como lo que está sucediendo en otros países de América Latina, ¿verdad? Que por cierto, ese es el reto que tenemos que tomar como sociedad, ¿verdad? Eh, a mí me parece muy importante que siempre estemos haciendo puntos de mejora, como el tema de los escáneres. Vean que han bajado muchísimo todo este tema de las incautaciones a nivel internacional, a nivel nacional, han aumentado. Pues los apoyos técnicos que tengamos con Estados Unidos y otros países para poder enfrentar el tema del narcotráfico siempre es importante y pues por supuesto lo que nosotros podamos hacer con nuestra legislación. Por eso el empuje que se le da al cambio que debe haber en el Poder Judicial es importantísimo. Marco Rubio dijo cuando vino hace algunos meses, el secretario, primer secretario, no,
secretario general, no. Sí, eh, no, ya se me secre- olvidó. Secretario. es como el segundo al mando, ¿verdad? Más o menos, a Sí, nivel internacional. sí, sí. Ahorita me acuerdo el puesto de él exactamente, pero Marco Rubio dijo Secretario que general, en sí. Costa Rica habían más, Marco Rubio, secretario de Estado de los Ah, sí, Estados sí, Unidos. secretario de Estado. Ya. Yo le puse todos los secretarios del mundo. Él dijo que en Costa Rica habían más estadounidenses viviendo acá que Ujú, costarricenses viviendo allá en Estados Unidos. exacto. Punto número uno. Punto número dos. Usted tiene mucha razón. A veces vemos todo desde una visión de burbuja, ¿verdad? Pero cuando lo vemos a nivel regional o continental, nos damos cuenta, uno, que es una situación que está pasando en todo el continente y que a pesar de eso, San José o Costa Rica sigue siendo un país más seguro que muchos otros países, incluso cuando hace el comparativo de países peligrosos, como decir Colombia, México y Brasil, ¿por qué son peligrosos Colombia, México y Brasil? Primero por la naturaleza del crimen organizado ahí. Ahí están localizadas, especialmente en Colombia y México, los principales carteles de la droga. Pero son países muy grandes. Ujú, ¿Cómo usted controla un país tan grande? Y además son países que tienen ejército. Y ujú. a pesar de tener ejército, viven su problema de inseguridad. Entonces, hacer ese comparativo con países tan grandes, tan complejos, con ese nivel de criminalidad dentro, ¿verdad? O sea, que ahí nace justamente la parte administrativa y organizativa, y que tienen ejército con un país que es más pequeño, que no es la cuna de, ¿ok? De esto, de este tipo de prácticas ilegales y que no tiene ejército. O sea, no es ser conformista, pero Costa Rica está bien. Obviamente, en el entendido de ese comparativo internacional y que hay retos que asumir muy importantes porque no es lo mismo pasar de 6.2, 6 punto algo de nivel de criminalidad en el 2020 a 17 puntos y resto. 17 punto algo en el 2023. Ahí es donde viene la pregunta, ¿qué no hicieron gobiernos pasados para evitar que se creara ese caldo de cultivo que detonó en este gobierno? Y eso no pueden decir de que de un día para otro llegó un montón de barcos, aviones y buses llenos de criminales, poblaron Costa Rica y todo Todo de grandes sucedió en el barajustes, gobierno ¿verdad? del señor Chávez Robles. El Exactamente. manejo político Entonces, tampoco. creo que este artículo brinda una perspectiva bastante imparcial y bastante refrescante de la situación. Si se puede, si cabe el término, ¿verdad? Sí, yo creo que ante todo, el público merece saber la verdad, la Ujú. perspectiva real e imparcial ante todo lo que ustedes merecen. Y sobre todo esto, poniéndolo en contexto por situaciones que van a suceder posteriormente y de las que vamos a hablar, porque ustedes saben que siempre el tema de seguridad en esto ha sido una tónica de parte de la oposición, utilizarlo como tema electoral, ha sido como la llaga, el punto, donde ellos dan y dan, y el gobierno constantemente tiene que salir a desmentir una serie de noticias falsas. eh, Etcétera, un montón de situaciones en las cuales los jerarcas deben de salir. Gerald Campos y Mario Zamora casi que constantemente, todos los días están dando declaraciones e inclusive constantemente cuando se hace, nunca he visto a un ministro más activo en este sentido con videos y todo lo que está haciendo en cuanto a su agenda, etcétera. Acaban de obtener, bueno, su graduación, 705 aproximadamente en policías, entre otras cosas, tratando de llegar al número ideal, que fueron unos 1.500 menos que lastimosamente había congelado el PAC, ¿verdad? Esto dicho por la señora Pilar Cisneros posteriormente, ahorita lo vamos a ver. Apenas han llegado 1.200 costarricenses. Tenemos un hueco de 300 oficiales más que posteriormente se graduarán. Entonces, esa es una muestra de las cifras de las que apenas estamos llegando a nivelarnos. Y finalmente, para pasar al otro tema, todo ese tipo de cosas que pueda decir Trump o el dato que pueda salir de aquí o de cualquier lado, siempre va a ser utilizado desde la política, principalmente por la oposición,
como un elemento para construir una historia terrorífica, ¿verdad? Alrededor del país. Y yo creo que eso no le hace bien al país y por consiguiente, pues a ninguno de nosotros. Pero bueno, ¿qué más pasó? Ok, ¿qué más pasó? Bueno, nos vamos directamente a la conferencia de prensa donde vamos a hablar muy someramente de algunas de las cosas de las que habló, porque este gobierno habla de muchas cosas, pero dentro de las muy someras que voy a hablar es el tema de las graduaciones de los bachilleratos para la empleabilidad. Por cierto, ahí estuvo presente el señor decano, rector, perdón, de la UNED, donde retomó, recuerden, el sistema, proyecto que tomó la señora Catherine Müller, que había estado allí congelado. Y gracias a esta alianza que hay entre la UNED y el gobierno, se dio esta gran posibilidad. Esto ha significado prácticamente 20,000 graduados. O sea, son 20,000 personas que ahora ya tienen en sus manos el bachillerato. Esto me parece muy importante, costarricenses, porque de por sí en diciembre termina de redondearse el número. 20, hay 2,000 más que se gradúan. Y Sí, lo es el interesante, cálculo para todo el año. para, no, eso es para todo lo que han graduado en su totalidad, entre el Ujú. año pasado y este, aproximadamente. Y de esos 20,000 graduados, ahora van a tomar la modalidad de hacer las graduaciones regionalmente, cosa que me pareció muy bonita para acercar a las familias de los graduados a las graduaciones y que puedan participar los hijos, traer las mamás a los niños en brazos o lo que sea. Esto pues va a ser la situación más interactiva y ayudar también a que otras personas pues se metan en este proceso que será importante para la movilidad laboral de este país. Eso es uno de los datos importantes. Otro que se dieron fueron los puntos económicos, por ejemplo, el desempleo, que dando como, por ejemplo, haciendo un esbozo de cómo se recibió y cómo se va dejando al país rápidamente. Dos o tres datos, por ejemplo, el desempleo para el 2022 está en un 17.26%, para el 2025 está en un 7.4%, el subempleo estaba en un 11.6% en el 2022, en el 2025 está en un 3.6%. Dicho esto, también tenemos un salario con un crecimiento real, que ese es un punto importante, el crecimiento real para el 2022 no lo teníamos a más de un 0.4%, más sin embargo ahora el 2025 lo tenemos en un 12.4%. Estos son datos importantes y para terminarles, esta está buena. Dice, la Reserva Internacional, esto tiene que ver con las reservas de dólares que debe tener en el Banco Central, que por cierto ha aumentado muchísimo. Ujú. El banco ha aumentado cada día más las reservas y pasaron en el 2022 de 6.900 millones de dólares a 14.605 millones de dólares. Estos algunos de los datos. Y para terminarles de dar datos, el ministro Efraín, el MOP, pasó para dar cuentas sobre el tema de Coyol, que ya está aprobado por el BID, por ejemplo. Se encuentra con un paso de nivel de 3 niveles y el puente de Tárcoles que tiene que ver con proveer. Y esto es muy importante porque este puente no tiene mantenimiento ya hace, bueno, prácticamente nunca ha tenido mantenimiento. Eso fue lo que quiso decir Efraín. Y con una intervención que va a tener ahora durante 3 meses. Ok, como ustedes verán, todos los miércoles que hay conferencia de prensa, Ana Cris se sienta como a recibir clases, ¿verdad? Con su cuaderno y comienza a apuntar todo lo que dice, lo que se dice ahí. Yo nada más quiero comentar que no es ser pro gobierno. De hecho, no me considero personalmente pro gobierno, pero uno trata de observar las cosas de manera lo más objetiva posible. Yo sé que las personas que adversan al presidente particularmente van a decir siempre que no ha hecho nada, que no ha hecho nada. Pero como periodista debo destacar que desde que comenzó este gobierno, en el 2022, han hecho conferencias de prensa semanalmente, religiosamente, todas las semanas, salvo algún feriado Ujú. que ayer, ¿verdad? O una gira internacional del presidente. Exacto. Fuera de eso, siempre ha habido Siempre conferencia ha habido y en todas conferencia. las conferencias se han anunciado logros
trabajos en proceso y cosas que van a hacer, además de contestar las preguntas de la prensa, Ujú. ¿verdad? Que eso Y es muy algunas importante. aclaraciones. Sí, y dato mata mentira y todo eso. Y las Pero, pifias y todo le han puesto nombre, pero exacto, pero aquí importante es también con el tema de la prensa, quienes no quieren llegar y aprovechar, hey, es cosa de ellos, la verdad. Entonces, si alguien dice que el gobierno ha hecho mucho o ha hecho poco, lo puede corroborar yendo al canal de YouTube de Presidencia de la República. Eso sí, tiene que verse las conferencias de prensa. Pero la verdad es que ahí está el recurso. O sea, más que comunicados de prensa y ese tipo de cosas, ahí está la información semanal. Y ahí uno puede determinar si efectivamente el gobierno ha hecho o no ha hecho. sí, es muy interesante que eh, este gobierno ha creado un canal directo con el ciudadano y eso no se puede negar. Y también una información directa para que a ustedes les llegue el tema audiovisual ha sido muy importante. Yo constantemente veo las redes, por ejemplo, las reacciones que tienen los diferentes videos que tiene Casa Presidencial, además de las diferentes redes que tiene, ¿verdad? Tienen TikTok, YouTube, o sea, todas las redes tienen Ujú, ellos directamente. Entonces tienen ahí la presencia porque aquel que quiera verlo en diferido, pues puede verlo cuando guste. Entonces, la información está a un clic de distancia, así de ujú, fácil. Eh, correcto. ¿Qué y más pasó? terminando la conferencia nos vamos a la tarde porque prácticamente termina la conferencia y empieza la lectura. La lectura de la famosa sentencia sobre el caso de Johnny Araya, Berenice Smith Pero, y Ana Cés. Cris, una preguntita. ¿No teníamos unas declaraciones del presidente en la conferencia? Ay, sí, perdón. Ve, Vio, es ¿cómo que es el saben que dicho? Que hasta el mejor mono se le cae el zapote. yo soy la que le, no, no, sí, es que es fatal. Es que saben que es que algunas veces quiero como que vayamos rápido, pero no, no se puede. Eso es Sí, importante. sí, 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 sí. Está bien, yo entiendo. Este es el primero. Cuéntenos sobre este. Posición de la entrevista CNN, fiscal general. Cuéntenos. Sí, gracias a Dios ya se ve más bonito. Qué dicho. Resulta que este es un resumen muy breve, ¿verdad? Muy fácil, donde tenemos al señor presidente que da declaraciones. Recuerden la entrevista que tuvo el señor fiscal general con Fernando del Rincón. Entonces, en conferencia de prensa, él da algunas declaraciones al respecto. Entonces, vamos a escucharlo. Ok, se apaga el micrófono. De la conferencia, es un pacto con el señor ministro. Puedo añadir algo que me dio mucha vergüenza a mí también, ajena. Sí, señor. Ayer el fiscal lo entrevistaron en CNN en español y dijo que las dos señoras diputadas y el señor diputado Daniel Vargas, doña Andrea Álvarez y doña Rocío Rocío Alfaro. Alfaro lo hicieron sentirse acosado con las preguntas más racionales y normales del mundo. Yo hubiera esperado que un fiscal general de la República de Costa Rica, que tiene que llevar a juicio a gente como Celso Gamboa, los Lara, los de la H, gente narcotraficante internacional, tuviera los nervios de acero y fuera valiente. Bueno, a muchos de ellos los sueltan por errores de la fiscalía, pero sí le dijo a toda la audiencia latinoamericana de CNN que el fiscal general de Costa Rica se sintió acosado por las preguntas tranquilas, decentes, más bien muy pausadas y poco agresivas de tres miembros del Congreso. Eso no fue una pifia, eso es otra cosa. Ir a desprestigiar a Costa Rica porque lo acosan en el Congreso por el enredo que hizo en lugar de cumplir con su labor. Muy bien, perdón que me le haya metido en su territorio. Señor ministro, adelante, por favor. De las PIP. Bueno, digan, Tenemos, Ana Cris. no, si quieres de una vez podemos poner el otro y al final comentamos los dos. Ok, entonces, Por, esa fue la declaración del Ujú. presidente sobre la, la reacción del presidente sobre la entrevista que le dio el fiscal a CNN. Y esta es sobre si hay persecución política al presidente, Sí, ¿verdad? Entonces, vamos de vuelta pero y, sí, ese es completo. ajá, microfonito y ya.
Camina como pato, nada como pato, mueve el rabo como pato y cuaquea como pato, pero no, no es pato. No, no. Esa es la lógica del fiscal. La otra dice, tratar a todos los costarricenses por igual. Hay una pequeña estafa de 250 millones de dólares, por lo menos alegada, por cientos de inversionistas y ahorrantes en el caso Aldesa, y está viviendo el sueño de los justos mientras el fiscal no lo eleva a juicio, y ahí no hay procedimientos especiales. Javier Chávez Bolaños y yo compartimos, gracias a Dios no somos parientes, no somos iguales, fiscal. ¿Y usted sabe qué es lo que dice? El descaro, porque no hay otra palabra, la desfachatez de decir que es un caso muy complejo, que no ha podido construir en 9 años. Pero el caso mío lo construyó en, en días, y el caso Barrenador, para amedrentar al Ejecutivo y a doña Marta Eugenia Esquivel en particular, lo hicieron en minutos de respuesta entre instituciones, caja, auditoría, contraloría, fiscalía, devuélvalo. Obviamente, si esto no es un pato, ¿qué es? Es persecución política. Él creyó, y sus jefes en el Poder Judicial, y yo no sé si tendrá jefes en otra parte, aparte de Dios, dicen, tendrá otras partes, ¿ah? Ellos creyeron que iban a amedrentar al gobierno, primero con el allanamiento del Ministerio de Seguridad Pública sobre un caso del Parque Viva de hace años, después con el caso Barrenador, y después con quitarle los teléfonos a la directora de la DIE, y el caso y al revés. La gente les empezó a sacar la basura, la pudrición que hay en el sector, en el Poder Judicial, particularmente en el desempeño del fiscal del 99 de nota, cuando vieron la persecución política de ellos. Eso no, el gobierno no tuvo nada que ver. Fueron los noticieros, fueron la gente, fueron los mismos empleados judiciales los que denunciaron. Y ahora estuvieron echándole como con las películas que se juega póker. Yo sigo echando plata al centro a ver si el otro se arruga o se retira. Don Carlos, este gobierno no se arruga ni se retira. Y yo personalmente no, menos. Muchas gracias, Donny. Bien, ahora sí. Yo creo que parte de esto ya lo habíamos comentado en el con episodio Belén. anterior que se publicó el miércoles, ¿verdad? Sin embargo, yo nada más anotaría, primero que todo, me sorprende siempre la habilidad comunicativa del presidente porque yo sé que, aunque usted acelera un poquito los videos, ¿verdad? Porque usted los acelera un pilín, ¿cierto? Sí, poquito El para que no presidente, se vea tan forzado. sí, 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 pero el presidente es muy fluido. Va. El conocimiento que tiene y cómo hila una cosa con la otra, con el antecedente, con todo eso, para desarrollar un argumento, eso es algo que ha marcado la comunicación y el debate político. Y eso es innegable. Por eso es que la semana política no comienza necesariamente a veces los lunes, No, comienza los miércoles, sí. ¿verdad? Y termina el martes de la semana siguiente. Termina el martes, el sábado, el domingo y todos los días en realidad, porque y en realidad si ves, los actores de la oposición giran en la respuesta, y no es nada, que ahora se está haciendo a nivel internacional también. A mí me llama muchísimo la atención. Es un personaje demasiado fuerte, por eso yo me pongo a pensar si la política costarricense también podría cambiar, hacer un cambio en la que vaya a haber a nivel de América Latina, porque es un verbo fuerte, ¿verdad? El que se Sí. está dando. Ahora, ya propiamente sobre lo que comenta, pues sí, evidentemente es como repetir un poquito, pero voy a ser así puntual. Un fiscal debe demostrar seguridad, aplomo, fortaleza, ¿verdad? Eh, no sé, solidez de repente. Y un fiscal general que diga internacionalmente me sentí acosado, Acosado. o Da sea, vergüenza, da vergüenza. es muy complejo de asimilar, muy, muy complejo para el ente que hace justicia, porque él es uno de los entes más importantes del poder judicial, ¿verdad? Em, y bueno, lo que menciona el presidente de otros casos, yo creo que las cosas han pasado de forma tan transparente. El caso Barrenador con doña Marta Eugenia Esquivel, ¿verdad? Estos casos con el presidente, que el mismo fiscal dice que no urge,
nada más que está siguiendo los plazos y este tipo de cosas. Y cuando pensamos en los casos graves que han afectado a cientos y miles de personas y que no van a ese ritmo, no es porque lo diga el presidente, que uno se queda pensando realmente, "Mm, qué problema, ¿verdad?" Sí, yo vieras que me saltó ahorita que estabas hablando, pensando más de lo que está diciendo Rodrigo Chávez cuando habla de cómo un fiscal, ¿verdad? Puede decir semejante cosa de que está acosado, que dirá un igual de él. Si le preguntáramos a cualquier fiscal general de cualquier país de este mundo, que un fiscal diga que se sintió acosado. Vea, Dios. yo le voy a decir algo. Cuando uno hace memoria y recuerda a los fiscales generales de Colombia en la época de Pablo Escobar, por Uy, ejemplo, sí, o sea, eso no era acoso, eso era amenaza de muerte diaria. sí, Ok, sí, diario. y recuerde que ahí se metieron a la corte con Ujú. tanques, ¿verdad? E incendiaron coches bomba, misiles, de todo. Y yo no voy a decir que nunca, pero yo al menos nunca escuché a un fiscal decir, uy, tengo miedo, uy, de repente lo sentía, obvio, ¿verdad? Pero En ese no entorno. solía decirlo. Pero decir, me siento acosado, me siento mal, al menos no públicamente. Ahora, primero, ok, Sí, no públicamente porque no es esa persona, es la representación de un de su poder de la investidura. República. Y por otro lado, que cada quien diga si hubo o no hubo elementos o actitudes que lo pudieran hacer sentir acosado. Porque yo vi preguntas. Y finalmente, si lo que se vivió en esa comisión fue acoso, ¿cómo es en un juicio? ¿Cómo serían otros países? Comparándolo, Sí. por ejemplo. No, pero por ejemplo, el interrogatorio de un juicio, Sí, por eso. y eso es Y él tiene que presión, estar acostumbrado a eso. Él, presión, presión, claro. presión, presión, hasta que la persona, ya, sí, yo lo hice, ya. Sí, Pero sí, hay una forma de preguntar y en la que usted puede obtener una respuesta y hay una maña del fiscal que él tiene que aprender de de cómo por hacer las sí, preguntas. don Carlos Díaz ya tenía una protección gigante. No se iba a referir al fondo del tema. No, Esa era su se protección. Él sabía que de ahí no iba a pasar. Pero bueno, él se sintió acosado. Está se bien. sintió acosado, su investidura raquítica, Ujú. indeleble e invisible, que no sé qué es lo que está pasando, pero sí, sí, eso que vos acabas de decir de Colombia, lo pone uno a pensar muchas cosas. Sí, hay otro video de la respuesta de Fernando del Rincón, o un comentario que hizo Fernando del Rincón, el periodista de CNN, pero en realidad él pone la respuesta del presidente Rodrigo Chávez, ¿verdad? Sí, A lo que él se refirió. Si le parece, nos lo brincamos por lo siguiente, porque lo único que dice al final es que va a tener una entrevista con José Miguel Villalobos, exactamente. Eso fue lo ¿verdad? que dijo literalmente, o sea, lo que querían era la reacción Sí, de alguien del oficialismo, o sea, lo que estaban persiguiendo es declaraciones del señor Rodrigo Chávez. sí, Parece correcto. que lo que hicieron fue enviar al emisario, que era José Miguel Villalobos, y quedaron de acuerdo en que iban a tener una entrevista el viernes a las 9 de la noche. El Esa fue viernes 15 de agosto, ajá, ¿verdad? A las 9 9 de de la la noche noche. hora de allá, 7 de la noche hora de acá. Sin embargo, Ujú. hoy se informa, ¿hoy qué es? Jueves, ¿verdad? Hoy Jueves. jueves, todavía sí, todavía soy. Todavía Hoy soy jueves se jueves. informa que se canceló y probablemente se reprograma para la otra semana antes del 22. Habría que Bueno, estar pendientes de eso, porque eso es lo que puso don José Miguel Villalobos en el Face, ¿verdad? sí, ahí hay un comunicado de él en directo al punto, que es el espacio que tiene él ahí para Sí, poder de hecho es cortito. Aquí lo tengo. Dice, nos acaban de comunicar que CNN canceló la entrevista de Fernando del Rincón conmigo que estaba programada para mañana, viernes 15 de agosto. Cada quien saque sus conclusiones, dice, ¿verdad? Y además se reprogramará para la próxima semana a las 19 horas del día que se anunciará y antes del viernes 22. O sea, es a las 7 de la noche de Costa Rica, Ujú, lunes, martes, miércoles o jueves. ujú, exactamente. ¿Ok?
Y dice, recordemos que ese viernes 22 a las 8 de la mañana es mi audiencia con el presidente Chávez a la Asamblea Legislativa en la comisión que estudia el tema del fuero presidencial. Dicho sea de paso, los rodriguistas están convocando a las 8 o antes, ¿verdad?, de la Sí, mañana. Bueno, ahí hay que ver porque a las 8 de la mañana comienza la sesión. tendría que estar como a las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, muchos, muy probablemente otra gente mucho más antes. Sí, Habrá es gente por difícil que allí. vaya una gran cantidad de gente, pero Sí, hay gente que va a querer ir. Es un día laboral, vea la hora, ¿verdad? Y todo eso, pero sí hay gente que quiere ir a apoyar al presidente. Entonces, por ahí están convocando para que lleguen antes de las 8 de la mañana, ¿verdad? exactamente. Bien, Y ¿con yo qué creo que seguimos? terminamos conferencia, ahora sí, ahora Sí. sí. Y nos vamos ahora sí para la sentencia sobre el caso de Johnny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, donde termina así, literalmente el juez dijo que no existían los suficientes elementos, por lo tanto se declaraban inocentes, es decir, fue una sentencia absolutoria y también se ordenó el testimonio a piezas sobre una declaración que hizo Tatiana Vargas, la jefa de prensa del Ministerio Público, por un presunto falso testimonio. Por cierto, ¿qué es el testimonio en piezas? Bueno, que es que se abre un proceso de investigación en un legajo aparte. Eso es lo que se hace. Legajo aparte es un expediente aparte donde el juez ordena la investigación de este caso porque parece que hubo falso testimonio de parte de esta señora. Sí, básicamente usted me corregirá si soy equivocado, pero la misma fiscalía que presenta el caso para el juicio, Sí, en determinado momento dice, retiro el caso. sí. Digamos, en palabras sencillas, un abogado viene y me dice, no, así no se dice, sí, yo sé, pero digamos, en No, palabras pero está sencillas, bien así como lo estás diciendo. sí, dice que de ahí no, o sea, que ya no pueden seguir con el caso porque de ahí debe tener falencias, para utilizar el término que utilizó el fiscal sobre el caso del presidente. Entonces, al momento de quitarlo, pues ya obviamente no hay tema para juzgar y el juez lo que hace es dar la sentencia absolutoria. Y lo que usted menciona es que lo que originó el caso fue un testimonio, De la ¿verdad? señora Tatiana. Ujú. Exacto. Y entonces ahora el juez dice, entonces vamos a agarrar este testimonio, lo vamos a sacar aparte y lo vamos a procesar como falso testimonio, Correcto. porque de ahí se originó todo eso. De ahí se originó todo. Ok, Ellos lo vamos a ver qué produjeron y pasa. después se fueron para atrás. El punto es el desperdicio de recursos costarricenses. Ahí No, pues quedamos. no solo el desperdicio de recursos, uno Y se el queda tiempo. pensando, ¿verdad? ¿Cómo arman esas cosas? O sea, yo no sé, es como armar un carro y ponerle una llanta adelante y tres atrás. Si no tenían el caso, si solamente era una declaración de parte de esa señora Tatiana Vargas, no hubieran armado ningún caso. Nos Y en hubiéramos este ahorrado tiempo y caso, dinero. usted hizo un live el miércoles, se Sí, estaba hablando de esto. Ahí se subió el compañero José Mora, José Mora. ¿verdad? Y él es abogado. Él, no me acuerdo qué dijo él, este caso aplica para una reparación civil, para un pago de Correcto. costas. Y Sí, eso es lo dijo, probable. la Con la hermana de absolutoria, Celso Gamboa lo dijo. sí, con la absolutoria, la hermana de Celso Gamboa, que es la abogada de él, dijo que iban a tomar, analizar el tema para ver si iban a demandar al Estado. O sea, se imagina, Más dinero, un demandando al Estado. extraditable demandando al Estado para que le paguen por un caso mal planteado. Correcto. Es que Demandando al Estado por un veamos, caso mal planteado. ¿Usted se lo ujú, había imaginado? es que ese es el punto, la responsabilidad que tienen funcionarios públicos del Ministerio Público, volvemos a lo mismo, no solamente es sobre los recursos, el mal uso de recursos, sino las posibilidades que hay si hay absolutoria. Por eso es que los casos deben de armarse muy bien, pero muy, Estoy muy bien. anonadado, estoy anonadado por todo eso que ha pasado. Si quiere, seguimos con el siguiente caso. No, vas a hacer un poema sobre esto, pareciera. Yo creo. Rubén, no, No, sigamos. estoy anonadado. Ok, ok. Bueno, seguimos con, voy a hacerlo nada más nombrado, pero para el jueves, bueno, teníamos lo de Fernando, pero eso ya lo comentamos.
y el tema de el nombrado nada más la alcaldesa de San Ramón, donde parece ser que hubo un tema ahí donde el señor presidente del Consejo Municipal no llega al Consejo en sí, o llega, no, perdón, llega al Consejo en sí y llega y dura muy poco tiempo. Entonces abre la sesión y cierra la sesión muy rápido. Entonces no le da el tiempo de llegar a todo el resto de los regidores. Entonces, al cerrar la sesión, como dicen, los dejó sin poder terminarla y aprobar una serie de proyectos que tenían establecidos. Entre esos, ella nombró 800 millones de infraestructura, un tema de 2 millones y el resto que urgía para el hospital de San Ramón, y otros 20 millones, no recuerdo para qué otra cosa. Pero en términos generales lo que ella quería era acotar que esto habían varias veces que se estaba sucediendo y que ella quería visualizarlo. E hizo como una especie de live y ahí cualquier cosa lo puse en mi muro de Facebook si Ujú. quieren verlo. Pero eso fue una situación que sucedió y también salió por ahí en las redes sociales donde ella hace, donde nombra lo que pasó y bueno, veremos a ver qué es lo que dice el presidente del Consejo Municipal al respecto para saber qué es lo que dice la otra Hay que contraparte. entender que un alcalde es como decir el presidente de la República y el Consejo Municipal es como decir la Exacto. Asamblea Legislativa. Legislativa O sea, chiquitita, están amarrados, chiquitita, ¿verdad? sí. Sí, una mini, Mini, petit mini. asamblea. Y también hay los mismos situaciones, intereses, representación de oposición. Mismo Hay, pleito, sí, el mismo, es la mismo misma pleito. situación. Y más Eh, en San Ramón. En San Ramón hay mucho tema desde por ahí. que Gabriela Jiménez, ¿verdad? Es que se Sí, llama. sí, María Desde que Gabriela Gabriela Jiménez. Jiménez deja o renuncia al PUSC era, ¿verdad? Sí, Sí, al PUSC y se le da la adhesión al gobierno con sus vicealcaldes, yo siento como que se ha acrecentado esa situación entre el Consejo Municipal y ella. Sin embargo, lo que tenemos es la versión de Gabriela en de este Gabriela. momento, de la alcaldesa, que sí, efectivamente, ella dice, el presidente municipal abrió la sesión y 2 minutos después cerró la sesión Cerró la y no sesión, se sí. pudo ver esos temas. Vamos a ver, vamos a ver Vamos a qué ver pasa en qué estos días. Le sucede. daremos continuidad en los próximos convergencias, ¿verdad? Sí, sobre todo por el asunto de los proyectos de infraestructura. Más que nada, eso es lo más importante, porque como ella misma lo dijo, los que salen perjudicados son los ciudadanos ramonenses. Y Exacto. ese es el tema acá, ¿verdad? Más Sí, que nada. Y después nos vamos, obviamente, a la mañana de hoy jueves, precisamente, donde, bueno, comienza la sesión normal, están aprobando las en la asamblea. mociones, perdón, la Asamblea Legislativa, perdón, Ajá. donde en plenario están con la sesión normal, pero ¿qué pasó? Que como a las 10 y el resto de la mañana no hubo quórum ya. Estaban muy, pero muy cortos del quórum costarricenses. Por cierto, después, a mediodía más o menos, se da la reunión de jefes de fracción, donde doña Pilar le pide al señor Rodrigo Arias a ver si puede, como quien dice, poner orden, porque resulta que hay mucha gente con incapacidades, que bueno, todo el mundo tiene derecho a enfermarse, pero hay varios incapacitados, hay una enfermedad, hay un virus en la asamblea, después hay gente con permisos, entonces están muy cortos, andan alrededor de 39, 40 diputados en este momento. Entonces sale uno al baño, así como se los digo, al baño y se quedan sin quórum. Por eso está pasando el problema en este momento de que el quórum se están poniendo en receso a cada rato. Yo No sé si le entiendo tocó ese lo del tema. tema de los virus, ¿verdad? Yo ando de un lado para otro y a veces me resfrío, me curo y me vuelvo a resfriar Ujú. porque uno anda en entornos donde hay aire acondicionado, por ejemplo, ¿verdad? Y en algunos lugares no cambian los filtros del aire acondicionado Eso sí, y uno será eso. ahí se contagia y se recontagia y se supercontagia. Pero aparte de eso, si hay 4 o 5 personas, me parece que están con ese permiso por incapacidad, póngale que sean 5 y están 40, 45, nos faltan 12, ¿dónde están? O sea, tienen permisos, pero ahí es donde tienen que ponerse en orden. Yo soy de la idea que los diputados deberían ponerles hacer un cambio en el reglamento para que los diputados tengan que estar ahí. O sea, Eso es.
es el momento más importante donde tienen que estar y votar. Y uno ve a veces el canal de la asamblea y a cada rato uno lo avanza rápido, no hay quórum, en espera, no hay quórum, en espera, receso por quórum, receso por Eso es quórum. lo que está pasando. Eso es lo Parece que un está pasando. programa de concursos, Sí, porque el programa de concursos pone un bannercito ahí abajo, ¿verdad? Con letritas siempre. Así se ve todo el tiempo. No lo pasa rápido, todo el tiempo está ahí con el banner de que están en receso o en receso o falta de quórum. Pero bueno, entonces se cayó el quórum en la mañana, ¿verdad? Hoy, se cayó el jueves. quórum en la mañana, pasó lo de jefes de fracción. Aparte, dos cosas que quiero agregarles de jefes de fracción. Es el tema de un proyecto que hay que ponerle cuidadito por ahí, que es del PLP, tiene que ver con un rubro ahí que le quieren cambiar como la forma en cómo están haciendo el cálculo para el marchamo, que fue como queja el año pasado y todavía les habían cobrado un dinero. En términos generales es así. El problema es de la discusión en esto, que el PLP quiere sí o sí que se lo aprueben. Doña Pilar Cisneros les dejó claro que mientras no haya un estudio de parte de Hacienda no lo van a aprobar definitivamente, porque ya el año pasado perdió el erario público 80.000 millones de colones, entonces hay que ponerle mucho cuidado al PLP con ese proyecto. Quedaron en veremos en una reunión con el ministro de Hacienda, Rodolf, donde ellos se van a reunir al respecto para tomar en cuenta, ver ese estudio, cuánto podría costar, y si de verdad el oficialismo lo va a apoyar. Y como le digo, dependiendo de esa reunión hay que ponerle cuidado a eso. Yo creo que todos quisiéramos pagar menos marchamo, ¿verdad? Todos. Sí, Pero también tenemos que entender de forma responsable que si se paga menos marchamo, el Ministerio de Hacienda desde el año pasado cuenta con ese marchamo, sí, ¿ok? sí, Lo que desde hicieron ayer. el año pasado, ¿verdad? Sí, Lo que hicieron el año pasado fue justamente lo que usted dijo, sí, rebajar, ¿verdad? El monto del marchamo o sea, cuando se bajó el monto del marchamo, para uno súper bien, pero para las finanzas del Estado no. Entonces después tiene que ver cómo acomodan el asunto, a quién le quitan plata para poder compensar lo que no se recibió. Es decir, políticamente suena precioso, ujú. financieramente es Insos- ruinoso. es insostenible también, porque Sí, las finanzas del Estado tienen un equilibrio. pero eso que quiere hacer el PLP ahora es un tantito peor lo que quieren en este momento, porque le quieren dar vía rápida a este proyecto, o sea que Sí o discusiones sí va para el... rápidas Ujú. y sigamos para adelante con el proyecto y todo eso, pero lo más importante es cómo está la fórmula, cómo va a cambiar la fórmula para determinar si Hacienda va a recibir menos o va a recibir lo mismo, o cuánto menos. O sea, hay Sí, que determinar eso con números, pero eso no lo tienen, pero no aún lo así tiene quieren la vía nadie, rápida. Y nadie doña quiere. Pilar dijo, si ustedes pasan eso a vía rápida así, lo llenamos de emociones Sí, y lo lo bloqueamos. advirtió, ¿Por qué? correcto. Porque es irresponsable. Es como que usted salga de paseo y usted antes de salir a pasear, usted verifica llantas, aceite y gasolina. Ujú. Pero usted dice, no, No voy primero a echar salgamos gasolina. y en el camino vemos. Sí, ¿qué Puede pasa? tener una llanta baja, puede estar con el aceite quemado. No, pero en el camino vemos. Es muy Ujú. irresponsable eso. Entonces lo que le dijo doña Pilar fue eso. Consiga la certificación de Hacienda que diga cómo va a afectar. Y de acuerdo a eso hablamos. Punto. Sí, me hizo gracia porque Gilberto Campos le dijo, usted me pide a mí que yo, que soy oposición, le pida la certificación de Hacienda si yo no tengo, dijo, no tengo nada que ver. No, él es el diputado proponente. Él es el que Exacto. le interesa eso. Él tiene, Perdón. vea, cada diputado cuando presenta un proyecto debe presentarlo completo. Exacto. Lo mismo con Rosaura Méndez, que propuso las clínicas estatales para mascotas pequeñas Sí. o perros pequeños. Muy bonito. O sea, yo puse una publicación, hay mucha gente que está en desacuerdo con eso, hay gente que defiende mucho a los perritos y yo estoy de acuerdo con los perritos y a mí me encantan los perritos, pero mi tema no es con los perritos. Mi tema es de que de las cuatro fuentes de financiamiento de ese proyecto, ese es un ejemplo. Ujú. Uno es un impuesto de 10% a la comida para perros, si no me equivoco. Sí. Y los otros tres son
convenios internacionales, impuestos sobre artículos que se vendan y no sé qué. Estos tres no son claros. ¿Qué pasa si no hay convenios? ¿Qué pasa si no se Se lo va a recargar puede al Estado. usar? Exacto. No es un tema con los perritos, es un tema con la irresponsabilidad de algunos diputados de presentar proyectos incompletos. Sí. Todo Como que seguía el yo le preste a presupuesto usted un carro, pero con tres llantas. incompleto. En este Incompleto. país ha habido mucho desorden legislativo. La gente simplemente presentaba leyes porque sí y porque querían y porque también. Entonces hay muchísima desconexión. De hecho, ya varios candidatos presidenciales han hecho alusión que este país tiene un desorden de leyes. Es más, tiene exceso de leyes. Tiene exceso y no tienen interconexión ni contenido económico. Esa es la De palabra. hecho, de hecho, por otro ejemplo, la deuda del Estado con la caja. ¿Ok? Una parte de esa deuda se compone todo el tiempo, hoy se está componiendo, por ejemplo, de la atención que la caja le tiene que dar a las personas habitantes de la calle o indigentes, como los conozcan, ¿ok? Y uno no está diciendo que no le den atención, no, no es eso. Es que si una ley dice que el Estado le tiene que dar esa atención médica a las personas habitantes de la calle, esa ley debe decir, y eso se va a Eso fue lo financiar que pasó. de tal cosa, Sí, de la venta de ventiladores, sí. un Eso impuesto que del está uno por diciendo ciento, Richard, exacto. ¿verdad? A la venta de ventiladores, o a la venta de refrescos gaseosos, o a la venta de, ¿qué más hay por ahí? De sopa instantánea, Se ¿verdad? acordó porque tiene ahí, Estoy viendo aquí, desde aquí veo la desde cocina. ahí está viendo las sopas. Este, Entonces, uno le mete, por ejemplo, un impuesto a algo. ujú, ¿Para qué? Para que genere un ingreso adicional que va a ir directamente a financiar ese proyecto. Y todo bien. Pero como no se hizo, nada más le dijeron al Estado, usted tiene que pagar. Entonces el Estado tiene que hacer en su presupuesto anual, meter un rubro aproximado de cuánto va a tener que pagar por la atención a habitantes de la calle. sí, Y exacto. eso se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y como el Estado no estaba preparado para eso, lo comenzó a pausar, a pausar, a pausar desde muchos gobiernos atrás y ahora tenemos 4 billones y pico de colones de deuda del Estado con la caja. Bolas de nieve que no tienen contenido económico. En eso se responde, Exactamente. los problemas que tenemos actualmente son problemas de leyes sin contenido económico costarricenses. Exactamundo. Y para último del día, antes de que toquemos lo último, que tiene que ver con la comisión De seguridad y este, narcotráfico. de seguridad y narcotráfico, tiene que ver unas declaraciones, y lo voy a hacer nada más nombrado, porque me pareció brutal. Aquí el señor Jonathan Acuña lleva muy claramente, con notas y todo, cuántas mociones llevan en este momento, ¿verdad? Que son alrededor de 183 mociones, y dejó claro cuántas se leen porque ellos van a presentar aproximadamente 100.100 y no sé cuántas tanto más de mociones de revisión para un total de 4.879 votaciones costarricenses. Y yo, este, le dice Vanessa Castro, sí, Jonathan, usted está correcto con el dato. Esto es lo que le falta de votar al proyecto 4x3. Y eso son aproximadamente 35 semanas, según el señor diputado. Con respecto a esto, yo lo que le quería preguntar a los costarricenses, primero, ¿en qué aporta este partido con 4.879 votaciones? Y De repente viendo el... aclarar que ¿Mm? las mociones se votan Sí, afirmativo o negativo, se sí, rechazan o se correcto. aceptan. Sí, Pero adicionalmente los diputados pueden decir presentar una moción para revisión. revisión, Y correcto. eso significa una votación adicional, Adicional, aunque la voten negativa. correcto. Entonces Es no una son las moción para revisar la votación revisar la anterior. votación. Y con esto
Es decir, que las 2.500 y tantas que faltaban, tenemos que sumarle todas las votaciones extra, es decir, las mociones de revisión que van a presentar, que en total son 4.879 votaciones. Vea, 35 y ojo, semanas. y ojo, porque después de que dijo eso, ¿verdad? Jonathan Acuña, Eli Feinsack salió con la calculadora y le dijo, usted está haciendo el cálculo si estuviéramos votando 7 veces a la semana y si trabajáramos de lunes a viernes, si no me equivoco, por ahí más o menos recuerdo. Se récela el Sí. viernes y cuántos días realmente estamos trabajando a la semana, o sea, cuántas sesiones estamos haciendo sobre 4-3 a la semana, eso se va a extender hasta febrero. Yo nada más voy a decir esto. Y de verdad lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, aunque crean que no. Pero esta estrategia de bloquear un proyecto que al final va a ir es un acto de tremenda vulgaridad. Sí, exacto. Es Y una imposición. bloqueamos, vea, acá hay dos caminos. Bloqueamos y hacemos que esto se tarde y que se pierdan cientos de miles de millones de colones Sí. o miles de millones de colones, porque se va a perder miles de millones de colones. ¿Ok? Eso pueden ser becas, eso pueden ser bonos de vivienda, eso puede ser, no sé, obra pública, lo que sea. Se va a perder, se va a desperdiciar. ¿Ok? Entonces, o lo bloqueamos para que se extienda lo más que se pueda y jodemos la vida, o hacemos que se desanimen y quiten la vía rápida y que vaya lento por 2 años más hasta que se Y olviden. yo lo sentí como una amenaza y como una ¿Cómo? forma de decir, sí, ¿Cómo? como una amenaza, sí, lo voy a decir, lo sé. Es, es una amenaza. No, en Ustedes lo serio. pueden ver, ahí están las declaraciones del señor Jonathan Acuña, donde una minoría nos tiene a todos Usted sabe por en qué, el rincón. pero usted sabe por qué lo están haciendo. Sí, Porque saben que el proyecto al final se va a aprobar, por eso. ¿verdad? Es como cuando usted se va a pelear con alguien, es el ejemplo que se me ocurre, y dice, yo sé que me va a pegar, pero por lo menos lo mancho, ¿verdad? Y o sea, por lo menos lo rasguño, por lo menos no sé, algo, lo que Lo sea. muerto, sí. Sí, exacto. O me voy a ir En- berreando, pero, o sea, así es como ellos quieren verse, porque yo lo que veo de este partido, que yo no sé, o sea, yo lo que quiero saber es en qué aporta esto. Porque si es un partido que se dice ser, que respeta lo que dicen las mayorías o lo que dice la gente, ¿por qué no respetan la voluntad? Si la mayoría de los diputados que están presentes en el plenario representan una mayoría del país, ¿por qué simplemente no aceptarlo y dejar que se vaya? Hagan los cambios que quieren hacer, que sean de fondo, que tengan sentido. Ah, no. No, 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 no. Esta asamblea está trabada no porque la gente, los que están a favor de 4-3 no discuten, no. Ajá. Esta asamblea está trabada porque 6 diputados del Frente Amplio y unos diputados o diputadas adicionales Giovanna Obando, del... Katia Cambronero, no sé qué pasa con doña Dinora Barquero, si presentó al final o no mociones. Está votando a favor las mociones, ¿verdad? La que se terminan rechazando. Bueno, Pero entonces, esta asamblea está trabada no porque el proyecto sea malo o inconveniente, está trabada porque la minoría, un aproximado de 10 diputados, 10, 11 o 12 diputados, no más, quieren que el proyecto no avance. Y ese proyecto son empleos. ¿Ok? Si ese proyecto no sale, no salen entonces las posibilidades de abrir muchos empleos para empresas que quieran aprovechar el nivel de educación que tiene Costa Rica y la estabilidad que tiene Costa Rica para establecerse aquí y abrir nuevas fuentes de empleo. Así de sencillo. Yo respeto mucho la afiliación política de cualquier persona y jamás le diría esté o no esté con un partido. Que cada quien haga lo que quiera, ya sabrán.
Pero evalúen. Pero vos sabes que yo también sí le pregunto a la gente misma de la ideología del Frente Amplio, por ejemplo, ¿en qué le aporta esto al país? ¿En qué le aporta? Le van a responder que una defensa de los derechos laborales. ¿Sabe cuál es el derecho laboral más El importante? trabajo. Tener trabajo. Ya, Así que punto. si ellos, yo les respondería, ¿y cuál es su plan B? Usted le va a traer trabajo a toda esa gente que no la tiene ahorita. Sí. Eso es lo que yo le he preguntado. Se lo pregunté a Pilar Cisneros, se lo pregunté a, ¿cómo se llama? Rojas, Daniela Rojas, proponente del Daniela Rojas, proyecto. sí. Y lo dije cuando me invitaron al octavo mandamiento. Yo dije, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan para generar por lo menos la misma cantidad de empleos? No lo tienen. O sea, ni corta leña ni presta el hacha. Y eso es triste, indignante y totalmente desfinanciante, por utilizar un término, ¿verdad? Pero bueno, ahí sabrán ellos. En la vida todo se devuelve. Todo se devuelve como se devuelve la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ujú. Hoy, precisamente, acabadito de salir del horno, vamos a hacer la presentación de dos videitos donde presentamos dos posiciones, porque Richard ya hizo ahí su análisis de 7 minutos. Yo también prácticamente fue poco lo que se pudo sacar de esa comisión, porque el resto fue pues otras conclusiones que hizo la señora Laura Chinchilla, pero tenemos dos momentos que vamos a analizar para ver qué tal estuvo esta comisión. Bueno, mi análisis de 7 minutos es que se llama 7 minutos de 120. Y es algo que escribí ahí en Facebook, porque básicamente la comisión duró dos ¿Por qué horas, no lo pones 120 ahora? minutos. Ponelo Ok, ahorita. ahorita lo proyecto después de los dos Está videos. interesante. Ok, dale. Ok, listo. Vamos a escuchar a Dinora Barquero. Con ustedes, Dinora Barquero. Si usted fuera presidenta de la República en este momento, como está la situación, que estoy segura que si usted fuera presidenta de la República, habría un trabajo de comunicación mucho más expedita y se estaría logrando más con el diálogo que con tanto grito y tanto desafuero. Un diálogo más productivo con la Asamblea Legislativa y con incrementó el número de plazas. Aquí, pues, quizás las personas autorizadas para venir a hablar de ese tema en más detalle son personas de la organización, aunque hay que tener cuidado, muchos de ellos no se van a querer exponer, ¿verdad? No sé cómo salir de esa situación, pero los datos dan una caída. Es que los datos dan una caída, por lo menos. Usted puede poner más personal, pero si estos son los datos de eficiencia, ¿verdad? Y si se quitaron de los puntos más importantes, ese es un flanco débil en este momento, inteligencia y los órganos que están ahí. Y termino hablando del tema del lavado de activos. A mí me dolió mucho ver que el día de ayer, otra vez la Asamblea Legislativa paralizó ese expediente sobre capitales emergentes. A mí me tocó redactar, perdonen, no redacté, sí, mis asesores en ese momento, junto con el fiscal general de entonces y José Manuel Arroyo de la Sala Tercera, la primera ley de crimen organizado que tuvo el país. La presentamos en el año 2008, en el 2009 se aprobó. Ahí ya venía la figura de capital emergente. Entiendo que no se ha podido aplicar y de ahí las medidas que están solicitando. Miren, pónganle, si quiere, un poco más de salvaguardas. Yo Doña entiendo. Laura, perdóneme un segundito. Sí, Yo pienso que tal vez deberíamos convocar a doña Laura en otra audiencia, pero es que para mí es perdona, muy sí, se me importante. olvida que estoy con. Comente, Ana Cris. Sí, el hecho de que si fuera usted, señora presidenta de la República, empezando por ahí, ¿verdad? Nos llama muchísimo la atención de esos minutos que Mm. tomamos. Estos fueron los no tan productivos. Y ahí, en términos generales, fue un vaivén de levantamiento de hechos anteriores, antecedentes. Richard me dijo algo que me llamó muchísimo la atención, a mí también. Bueno, ¿por qué algunas veces no nos interesaba la política? Yo creo que es que los actores que teníamos no eran tan productivos como los que son ahora, siendo lo más imparcial posible. Y ahora tenemos a la señora Pilar Cisneros Gallo, donde le hace las preguntas del caso a Laura Chinchilla. Sí, nada más quiero comentar que a veces el discurso del político tradicional es una sopa con mucho, 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 mucho caldo y con ingredientes que uno no sabe distinguir realmente qué son. Pero
una persona que presenta la sopa y diciendo que es lo mejor que hay. Así percibo yo a veces el discurso del político tradicional. Hablan de ellos, dicen un montón de cosas ideales, otro poco montón de datos, critican lo que pasa actualmente y ya. Y eso es todo, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a doña Pilar y después ponemos ahí la publicación que hice para terminar. Buenas noches. A ver, tiene usted mucha razón, doña Laura, cuando dice que la vecindad es bien peligrosa. La vecindad del 2010, cuando usted gobernó, ahora se ha hecho muchísimo más violenta, como usted bien sabe que maneja todos los números en México, en Colombia, en Ecuador, y Costa Rica no es la excepción. Me encanta que usted diga que la PCD es de las policías más profesionales que hay y la que puede hacer más lucha contra el narcotráfico. ¿Sabe por qué? Porque esta administración, que usted dice que no ha hecho nada, ha duplicado la cantidad de agentes de la PCD. Cuando nosotros entramos habían 176 y ahora hay 320 agentes de la PCD. Con respecto al número de policías, que en su administración era 312, ahora hay 300. Pero usted no admite que cuando nosotros entramos al poder, el PAC nos dejó 1.500 policías menos. Y en esta administración hemos graduado ya a 2.281. Hemos logrado reponer el faltante y obviamente ya estamos empezando a hacer números para que haya más policías por cada 100.000 habitantes. Por dicha, usted dice que el Mario Zamora que trabajó para usted no es el mismo. Yo espero, doña Laura, porque fui yo quien presenté la moción para traerla aquí, que el Mauricio Boraski, que trabajó para usted, no sea el mismo hoy. Y que el Celso Gamboa, que trabajó para usted, no sea el mismo hoy. Mauricio Boraski, en su administración, no sé si, no tengo muy claro si usted lo echó o él renunció, creo que fue que él renunció, porque le embarcó a usted en el uso de un avión, un jet privado, que resultó ser de una persona ligada al narcotráfico. Y resulta que ahora el señor Mauricio Boraski es ni más ni menos que el fiscal adjunto. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es si a usted le parece que Mauricio Boraski debería ser fiscal adjunto de este país después de los fallos que tuvo durante su administración. Y la segunda pregunta es con respecto justamente a Celso Gamboa. Celso Gamboa fue su viceministro de Presidencia y su viceministro de Seguridad. Y según los reportes de la DEA, desde que fue magistrado ya tenía ligámenes con el narcotráfico. Entonces, específicamente, ¿le parece que Mauricio Boraski debería ser hoy fiscal adjunto después de lo que hizo durante su administración? ¿Y en qué cree usted o cuándo cree usted que Celso Gamboa se convirtió en un fiscal exitoso a ser un extraditable de la DEA y una de las personas que se supone que lidera uno de los carteles del narco más grandes, no de Costa Rica, sino de Centroamérica? Adelante, señora. Sí, con mucho gusto. En relación con el tema de Mauricio y hasta donde yo lo traté, después de entonces no lo volví a ver. Entonces tampoco puedo decirle si es el mismo o no es el mismo. Simplemente él dejó mi gobierno y no lo vimos nunca más. El caso de Mauricio, hasta donde yo lo conocí, Mauricio había sido reclutado por precisamente, y pues, estoy segura de no equivocarme, uno de los asesores que ustedes tienen, don Juan Diego Castro, cuando él fue el ministro de Seguridad, un grupo pequeño de gente muy joven, abogados. Dígalo. Bueno, no sé si querés, terminamos de ver todo el pedacito o nos quedamos así, porque ahí en realidad lo que empieza es como a decirle a doña Pilar que por la misma razón que de ahí ellos también no habían previsto los antecedentes de el viceministro Steller, o bueno, empezó a sacar, como dicen, los trapos sucios, ¿verdad? En, Eso en fue lo que todo hizo. caso, en todo caso, bueno, primero que todo pueden ver ese y otro montón de videos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En su Facebook, ¿verdad? De Ana Cris. Ahí pueden ver todos esos videos. Y
para que los puedan ver pues con más tranquilidad. Sin embargo, a ver, creo que no se puede comparar porque Laura Chinchilla comparó varias veces lo que ella hizo en su gobierno y lo que está pasando ahorita. Ajá. No son comparables. El gobierno de Laura Chinchilla en el 2010, del 2010 al 2014, no es ni mínimamente comparable con el gobierno que ahora tiene el presidente Rodrigo Chávez. O sea, desde el momento en el que el narco comenzó a hacer raíces en el país, comenzó ahí a armarse, armarse, armarse poco a poco a lo largo de décadas. ¿Ok? Incluso ella recibe un gobierno fortalecido, entre comillas, con el plan Ujú, escudo de Oscar Arias. sí. ¿Ok? Entre comillas, porque eso fue una embarcada, Y endeudar después tanto al viene país, los otros gobiernos, que son los prácticamente el del PAC, PAC, que empiezan a padecer las consecuencias del plan escudo del señor Oscar Arias y que Sánchez. no hacen algo realmente determinante para darle vuelta al asunto. Porque a mí me digan que Carlos Alvarado hizo el plan fiscal, estamos de acuerdo, pero es que eso no es un mérito, era una necesidad. Y que lo han ido Tenía que trayendo hacerlo para sí o atrás sí. también, ¿verdad? Entonces, no se puede comparar. Así como un papá no le puede decir a un hijo, yo cuando yo tenía tu edad yo hacía esto, esto, eran otros tiempos. Sí. Las condiciones eran diferentes. A ver, el Todo. país tiene una situación muy diferente en cuanto a seguridad. También somos distintos como sociedad, somos muy Exacto, diferentes. totalmente. Como que usted le diga a un chiquito, a su edad yo no tenía celular, ni existían. No, y también ellos están desfasados porque quieren seguir tratando de dar el mismo discurso, la oposición, o quiere seguir vendiendo, porque eso es lo que yo percibí, no sé, esa es mi opinión, de cómo vi, por ejemplo, a muchas diputaciones que estaban ahí en la comisión tratando de escuchar a la señora Laura Chinchilla, e inclusive se prestó Priscila Vindas cuando dijo, sí, claro, yo he sido la que quiero poner el proyecto de la DICI y tiene que haber control y no sé qué, no sé cuánto, bueno, eso, o sea, quiso congraciarse con todas las diputaciones prácticamente y hacer una especie de conferencia donde ella exponía todos los logros que ella ha tenido a lo largo del tiempo, como, bueno, tuvo a lo largo de su tiempo como, como presidenta de este país y no sé, ya no somos iguales. De hecho, nada más hay que ir a leer los comentarios de las diferentes publicaciones. Ahí los Facebook son públicos, o sea, de Sí, cualquiera, no solamente el sí. mío o el tuyo, es de cualquiera y ahí pueden ver la gente lo que está opinando en ese momento. Pero vea, voy a leer rápidamente lo que publiqué. Sí. Dice, solo 7 minutos de 120. A inicios del pasado mes de julio se convocó a la expresidenta Laura Chinchilla para comparecer en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa referente a la participación de Celso Gamboa en su gobierno. De 120 minutos de comparecencia, solo 7 minutos se empleó para este tema. Vanessa Castro, Gloria Navas, Priscila Vindas, Catherine Moreira Brown, Gilbert Jiménez, Gilberto Campos y Dinora Barquero hicieron preguntas referente a la percepción que tenía la expresidenta sobre el tema de la seguridad en el país. O sea, opine, ¿verdad? Sí. Mientras Chinchilla comparaba su gobierno con el de Rodrigo Chávez. Al final, preguntas generales y respuestas generales. Únicamente la diputada Pilar Cisneros hizo uso de sus 5 minutos para preguntar directamente sobre la relación de Celso Gamboa y Laura Chinchilla en su gobierno. También habló de este gobierno, pero era como aclarando y desmintiendo algunas cosas, ¿verdad? Y aquí está el asterisco de Gilbert Jiménez. Gilbert Jiménez también hizo uso de 1 minuto al final de su intervención para este tema. Él le hizo la pregunta, fue el primero, de hecho, que le hizo la pregunta de Celso Gamboa, pero al puro final de su intervención y le concedió 1 minuto más a la diputada Cisneros para un total de 7 minutos en toda la comisión. ¿Ok? Celso Gamboa, hoy extraditable y solicitado por la DEA, es un personaje que ha transitado por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en muchísimos niveles, por lo que toda la información que se pudiera obtener sobre la relación con él era de vital importancia. Los diputados de oposición enfocaron todas sus preguntas en saber la opinión de la expresidenta como si hubiera sido un conversatorio, una conferencia o una clase. Solo faltaron los aplausos al final. Puntos Sí. suspensivos. Aquí las evidencias del propósito
de la comparecencia de la expresidenta de esta comisión, la prensa. O sea, son las imágenes que están acá que ya las voy a poner. Si usted vio dicha participación, ¿qué impresión le dejó? En lo personal, considero que el propósito de este citatorio no se cumplió porque se utilizó poco más del 5% del tiempo para hablar de Celso Gamboa, que se constituyó como el propósito principal de la comparecencia de Laura Chinchilla en esta comisión. Del contenido hablaremos luego, o sea, ahora estamos hablando, ¿verdad? Sí. Y estas son las imágenes de lo que publicaron los medios de comunicación. Espérese aquí. De lo que publicaron los medios de comunicación. Siempre hablaba, convocan a Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís por la participación de Celso Gamboa. Todos, La República, La Nación, Telediario, Semanario Universidad, El Observador, CR Hoy, Teletica, bueno, y La Nación, El Mundo CR, o sea, todos los medios de comunicación hacían alusión al propósito de esta comparecencia. Ve, todos. Y fue de lo que menos se habló. La llevaron a que hiciera una conferencia sobre seguridad y que hablara sobre su gobierno. Perdón, pero qué aburrido. O sea, es estresante y agobiante ver ese tipo de uso del tiempo para ese tipo de cosas. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué estamos, verdad? Y Pero de entonces, ahí, ¿qué fue? exactamente. Y aquí están pues algunos de los comentarios de la gente. No los he revisado, así que esperemos que no salga nada raro. Ay, Dios mío, ¿cuánta gente ya te he comentado? Ya le digo. 45 comentarios y lo publiqué Hace hace, ratito, antitos de hace comentar. 2 horas, cuando terminó la comparecencia. Entonces aquí vamos viendo. Si aparece algo raro, lo quitamos. Sí, sí. Comentarios, Ana Cris. No, no, de ahí. Es que es lo que vos estás diciendo. Fue muy poco tiempo para el objetivo y ¿para qué fue citada? Para hablar de Celso Gamboa. Para eso fue citada la señora Laura Chinchilla. Bueno, ahí ¿Habló de por Celso Gamboa? ¿Habló de Celso Gamboa? Es la pregunta. no, pasó. E inclusive venía muy bien, porque de hecho, cuando ella toma el tiempo de ella, lo que hace es acotar una serie de números que supuestamente son de ella, de seguridad, que no se sabe ni siquiera de dónde los tomó. Este, no Pero sé, están no, desfasados. son números, sí, habría que ver si son números actualizados, eso es otra cosa. Sí, no, y no, pero son realidades distintas, o sea, no se pueden comparar dos gobiernos. Podrían compararse de repente dos gobiernos consecutivos, con Puede ser, condiciones similares. Usted está que lee los totalmente. comentarios, ¿verdad? Sí, una pérdida de millones para una reunión de amigos. Qué Sí. buena. Sí, o sea, en general, de hecho, el público que estaba en YouTube estaba muy activo, habían alrededor de 800 personas en el live en vivo, casi 900 en el live en vivo de YouTube. Yo estaba revisando por ahí los comentarios de la gente y en general la gente lo que está diciendo pérdida de tiempo. Laura Chinchilla fue a promocionarse o a hablar del pasado o a hablar, no sé, inclusive sentí algunas diputaciones como que querían ponerla en el ojo, como que ella era el ideal de una candidata que nos iba a retrotraer a la santo sacra institucionalidad de la que ellos aman y adoran, que nadie la ha quitado, pero ellos quieren que nos devolvamos a esa institucionalidad de la red, que a ellos les encanta y adoran. Entonces, no sé, el costarricense así, a grosso modo y a nivel de masa, no quiere volver a eso. No, no, y lamentablemente, de ahí, no se aprovechó. Yo nada más digo, no se aprovechó. Tenían que preguntarle hasta la saciedad sobre Sobre Celso Celso Gamboa, Gambo. Ujú. pero no, Y no. sobre Celso Gambo. Ahí las diputaciones en su gran mayoría se enfocaron en que hable. ¿Qué hizo bien usted? ¿Qué ha hecho todo este tiempo? ¿Qué piensa de tal cosa? Y alábenos a nosotros, la asamblea. Nosotros sí hemos hecho bien el trabajo. ¿A quién le toca la seguridad? Al Poder Al Ejecutivo. O sea, Ejecutivo, querían, al Ejecutivo, querían al como una Ejecutivo. caja de resonancia, que les dijeran que lo que ellos han dicho siempre ha sido lo correcto. Y
alguien que les fuera de porrista, una cosa así. No, Eso es lo que ellos no, querían. no escuché un solo comentario equilibrado de Laura Chinchilla donde dijera, el legislativo tiene que hacer esto, el ejecutivo tiene que hacer esto y el judicial tiene que hacer esto. Solo habló del Ejecutivo. Solamente habló del ejecutivo que le hacía falta. Como si los otros dos dependieran del ejecutivo. Más bien el judicial y el ejecutivo dependen del legislativo. Pero eso fue lo que pasó en la comparecencia de Laura Chinchilla. Y hasta ahorita quedamos pagos con ustedes, como dicen. Hasta ahorita Exacto. estamos con la cuenta en cero de la semana política. No sé si pasará algo mañana, que es día feriado, pero ustedes saben que de todo sucede en los fines de semana, así que veremos a ver qué les presentamos el día domingo. De fijo va a haber algún tipo de reacción o algo va a trascender a raíz de la comparecencia de Laura Chinchilla, entonces cualquier cosa lo estaremos abordando para Convergencia del domingo, que me imagino será mucho más corto de lo normal. Así es. Ojalá que haya muchas personas ahí pendientes y ahí se le dejamos esta a las mamitas que quieran darse un tiempo o todos en general que quieran darse este gusto, este regalo por el Día de la Madre. Exactamente. Un feliz día de la madre. Feliz día de la madre, Ana Cris. Ya son las 12:23. Ay, sí, Entonces gracias. ya es 15. Feliz día de la madre. Que la pase muy Una bonito. hamburguesa, por favor. Yo no soy mamá, pero me voy a recetar una No, hamburguesa para más mí, tarde. de usted para mí. Un Bueno, ahora Whopper hablamos. tejano. Ay, Ahora por hablamos. favor, Si gente, ¿quién alguien me conoce el apoya? departamento, si alguien conoce el departamento de mercadeo de Burger King, dígale que acá hay dos fanáticos de sus hamburguesas. Bueno, mis mejores deseos para usted. Muchas Disfrútelo gracias. ahí con sus hijos, con su esposo. Y nos vemos seguramente el sábado en la noche para grabar Convergencia. Y un En saludo esta para tarea todos y para todas. patriótica y a todas las mamás que lo disfruten muchísimo. En salud, que ese es el mayor regalo que podemos obtener para esto. Y a todos los hijos que disfruten mucho sus mamitas. Y a nosotros dos, que ya no la tenemos, bendiciones y saludo allá al cielo. Que Dios me las bendiga. Un saludo, un abrazo a la distancia a todas las mamás y nos vemos el domingo. Pura vida y muchas gracias. Hasta luego.